Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, la manera que sea el Señor. Vamos a para leer la palabra del Señor con reverencia a su palabra. Y nos vamos al libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Gálatas, capítulo 6, versículos 6 y 8. Si lo encontró, me dice amén. 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 Y la palabra de Dios leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios, y dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El 8: porque el que siembra para su carne, la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Padre, vamos a meditar tu palabra, Señor. Señor amado, que sea usted, Dios mío, que nos haga entender y comprender tu palabra, Señor. Vamos a meditar tu palabra, Señor amado, Padre. Que tu palabra quede sembrada en nuestras vidas, Señor, y haga ese efecto, Señor amado, en su debido tiempo, Señor. Gracias, Señor. Amén. Puede sentarse, amada iglesia del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria sea el nombre del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, ¿alguien ha escuchado unas frases que dicen aquellas personas, tanto las personas de afuera como personas cristianas? Dicen estas palabras. Dice: cada persona que esté aquí en la tierra, en cualquier momento le pasará factura. O también he escuchado cuando dice que el mundo da vuelta y las cosas que hicieron devuelve a la misma persona. No sé si han escuchado eso. El apóstol Pablo habla a los Gálatas, ¿sí? Habla a los Gálatas, donde nos dice y nos enfatiza en Gálatas 6, 7, 8. El 7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también será. O sea, cosechará. Dios no puede ser burlado. Tengamos en cuenta que el Dios de la Biblia, el cual nosotros estamos en el Evangelio y hemos leído su palabra, Dios no ha engañado a nadie. Dios no ha dado una mentira a media a nadie. Él ha sido franco y directo. Esa es la diferencia entre el Dios de la Biblia, el de los cristianos, y el Dios del mundo, el cual Dios no engaña a nadie. Pero lastimosamente el hombre se ha cegado en su pensamiento, pensando que pueden engañar al hombre, que pueden engañar a Dios, que pueden esquivarse de Dios. A pesar de que el hombre no lo ve, piensa que también puede burlarse de Dios. Adán y Eva intentaron en el huerto del Edén esconderse, pensando que iban a engañar a Dios, pensando que mientras se escondieron Dios no lo iba a encontrar, que Dios no lo iba a ver. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva? ¿Acaso Dios hizo desentendido diciendo: ¿dónde estás, Adán? ¿O por qué te has escondido, Adán? No, Dios sabía dónde él estaba. Pero el hombre pensaba que si se escondía de Dios, no lo iba a ver. Eso te lo puede ver en Génesis 3:8. Incluso Saúl intentó y dejó también vida a aquellos animales, a aquellos bueyes, incluso a los amalecitas, con el pretexto de sacrificar y entregárselo a Dios.
Incluso si vemos en Hechos, capítulo 5, versículo del 3 al 4, donde Ananías y Zafira le mienten a Pedro de el terreno que ellos tenían. Le mienten a Pedro. Pero Pedro le dice, no has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Oiga, nosotros podemos mentir al hombre. Incluso en el plano cristiano, ¿a quién no le ha salido una mentira? No. ¿Quién no ha mentido? Yo no. Que alguien me diga que nunca ha mentido. Avíseme afuera, le tomo una foto, lo canonizo y le pongo una foto y me llevo su foto y lo adoro en la casa. Perdóname, pero alguien de nosotros nos ha salido una mentira. Así sea grande o pequeño. ¿Hemos mentido? Yo he mentido. Pero ahí está el Espíritu Santo cuando te hace ver y entender que has mentido. Y es ahí donde nosotros reconocemos y nos arrepentimos. Y nos perdonan. Pero mucha gente piensa, por alguna razón, por alguna circunstancia, piensa que puede engañar a Dios, que puede burlarse de Dios. ¿Sí? Porque hay muchas personas que engañan al hombre. Por ejemplo, el pastor de la iglesia, no solo en la congregación, sino en diferentes denominaciones cristianas evangélicas. Oiga, que muchos miembros, da pena, porque muchos miembros van a otro lugar, van a otra congregación y ni siquiera le piden permiso al pastor. ¿Sí? Hay tanto desorden hoy en día en las iglesias. Entonces, ¿para qué estás en la iglesia donde tú perteneces? Donde pertenecemos. Sí, yo hago lo que me da la gana. Oiga, Dios constituyó a alguien aquí. Y nosotros no nos podemos mover con nuestra propia cuenta. Porque nosotros estamos en una congregación. Y tenemos que sujetarnos, incluso pedir permiso al pastor donde vamos a ir. Incluso a mí cuando me hacen invitaciones para poder ir a una iglesia, yo le pido permiso al pastor. Y si me acepta bien, si no me acepta también. No pasa nada. Hasta el día de hoy. Y así hay muchos hermanos. Y así hay muchos hermanos de las iglesias, pensando que yéndose a otro lugar nadie lo va a ver. Pensando que yéndose a otro lugar, a congregarse a otro lugar, a ir a una iglesia, nadie lo va a ver. Desde arriba. Desorden. Pensamos que nosotros lo podemos esconder. Oye, y el apóstol Pablo dice, no os engañéis. Incluso podemos engañar al empleado, podemos engañar al vecino, podemos engañar a los que están a tu alrededor. Lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Pero a Dios no le podemos engañar. Porque muchas veces ponen falsas apariencias, usan palabras vacías, realizan un servicio irreal, muchas veces ponen excusas ociosas y se entregan todo tipo de hipocresía porque no sirve para nada. Amada iglesia del Señor, el apóstol Pablo exhorta a los Gálatas. Y si usted lee el libro de Gálatas, oiga, ahí habían bastantes cristianos más raros que el otro. Más raro que el otro. Uno profesaba ser santo, pero sus acciones determinaban otro. Uno era más malo que el otro. Uno era más chismoso que el otro. Uno era más pecador que el otro. Y así sucesivamente, si usted se pone en el libro de los Gálatas. El libro de los Gálatas. El apóstol Pablo nos está enseñando, nos está advirtiendo a nosotros que nosotros no nos dejemos engañar. Dice, no os engañéis, no te engañes, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre
siembra, eso va a cosechar. ¿Cuánto alaban al Señor? Amada iglesia del Señor, lo que nosotros hagamos aquí, sea bueno o sea malo, lo vamos a cosechar, lo vamos a recoger. ¿Sí? Lo vamos a recoger. Lo vamos a recoger. ¿No hizo Dios que Adán cosechara lo que había sembrado incluso antes de salir del Edén? ¿Acaso Caín no cosechó fuera del Edén? Cada uno cosecha lo que siembra. Sea un rey en un trono, como el salmista David, o un sacerdote detrás del altar, como Elí. Todos deben cosechar lo que han sembrado. Todos tenemos que cosechar. Y yo creo, y no sé si ustedes también pensarán eso, pero este versículo abarca para todos. Abarca para todos. Sea un santo, sea un predicador, sea un hipócrita que quiere ser santo, sea una familia o sea una sociedad, incluso las naciones. Yo creo que este versículo abarca para todos. Sean justos e injustos. Sean cristianos o no cristianos. ¿Por qué? Porque si ponemos en el ámbito secular de afuera, el ladrón, ¿qué va a cosechar? La cárcel. Hasta lo matan. ¿Cosechó algo bueno? No, ¿verdad? Lo matan. El joven que está afuera, que se está drogando, que está afuera y se está matando él solo su vida, ¿qué pasa si le sorprende la muerte? O alguien lo mata, se va al cielo. O que alguien esté con otra persona que no sea su mujer y muere en el acto, se va al cielo. Yo creo que este versículo abarca para todos. Dice, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también segará. Amada iglesia del Señor. ¿Qué ha sido de las monarquías e imperios del mundo que trajo las ruinas de Babilonia? Su rey y su pueblo no quisieron obedecer a Dios y le sobrevino la ruina. ¿Qué ha sido de Roma y todas sus riquezas? Cuando su copa de iniquidad se llenó, todo se derrumbó, todo se desbarató. ¿Qué pasó con los judíos? Mataban y perseguían a los profetas, los crucificaban. Llegó el Mesías, lo crucificaron, lo despreciaron. Dios se alejó del pueblo, nos buscó a nosotros, aquellas personas que no servíamos para nada. Nos vio a nosotros y se alejó Dios del pueblo, pero no lo dejó abandonado, porque hasta el día de hoy Dios sigue guardando y cuidando al pueblo de Israel, porque Él es la línea de sus ojos. Ese es el pueblo de Dios escogido. Sí, pero la consecuencia fue que Dios se alejó y fue a buscar a los antiguos y desperdiciaron al Salvador. Amén. Y si ponemos un caso, hace muchos siglos atrás, Francia gastaba miles de dólares en publicidad, donde contradecía e iba en contra de los principios bíblicos y de los cristianos,
gastaba miles de dólares. Miles de dólares. ¿Y cuál fue la ciega? Que había cegado Francia. Prácticamente la Biblia fue eliminada. Se negó a Dios en dicho país, en Francia. Oiga, en ese lugar se desató el infierno. Se desataron los demonios. Sí, se desataron los demonios. Dicen que en aquel entonces, dice que hubo más de 1 millón de personas que fueron decapitadas, fusiladas, ahogadas o ejecutadas de alguna u otra manera entre el año de 1795 al año 1792 al 1795. Bien, cuando la persona piensa que derrocando, quitando los mandamientos, alejando a Dios de los principios, y no hay un remanente que esté orando y intercediendo por una nación, oiga, eso se pone un caos, una destrucción, porque piensan que no necesitan a Dios, porque piensan que ellos son suficientes, porque ellos piensan que para ellos es todo. Pero lastimosamente no es así, mis amados hermanos. Incluso sí, ¿qué pasa si dejamos a un niño sin educación, sin formación, que alguien lo instruya? ¿Qué pasa si se deja a un niño así? Va a crecer chueco. Va a irse a otro lugar y va a perderse. Ahora, hace algunos años atrás, en Estados Unidos, un profesor de Harvard quiso cruzar polillas gitanas con gusanos de seda. Los gusanos de seda son las mariposas. Este profesor de Harvard en Estados Unidos, en el estado de Massachusetts, quiso cruzar estas dos especies. Sí, le quiso cruzar. Cosa que eso no se puede hacer. Pero ¿qué pasó con eso? Dice que después escaparon accidentalmente y se multiplicaron enormemente en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Oiga, y este varón tuvo que gastar miles de dólares para exterminar esa plaga. Oiga, y no era profesor cualquiera, era profesor de Harvard, en Estados Unidos. Quería cruzar esas dos especies, la polilla gitana, que no sé si hemos visto la polilla, aquí hay una polilla también, con la mariposa. ¿Cómo quieren alborotar el orden establecido que Dios había determinado? Es como decir que queremos que se reproduzcan entre dos hombres, entre dos mujeres. Jamás va a pasar eso. Y miren la consecuencia, tuvo que gastar miles de dólares para exterminar. Esas son las malas decisiones. Que lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Eso es lo malo. Lo bueno, había una anciana que le escribía a un joven que era marino. Le escribía cartas como que fuera un hijo para él, para ella. Pero aquella ancianita ya no le quería seguir escribiendo porque se sentía mal, porque prácticamente era un desconocido. Pero ella dice estas palabras: ¿será que escribo algo de mi Salvador? Refiriéndose de Jesucristo. Y entonces aquella viejita le escribe un versículo que está en Hebreo 13:14. Le dice: no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. La ancianita, temblando, dobló la carta y la envió. Cuando la envía, después esperó la respuesta de aquel joven.
El joven le dice, muchas gracias por estas amables palabras. Y le cuenta, yo soy huérfano y nadie me ha hablado así desde que mi madre murió hace muchos años. El joven se regocijó, el joven se contentó y después de un tiempo vino a los pies de Cristo. Vemos que lo que sembramos nosotros, sea bueno o sea malo, vamos a ver el fruto, vamos a cosechar lo que nosotros hemos sembrado. Estamos nosotros sembrando cosas buenas y agradables para el Señor. Lo estamos haciendo porque Dios no coacciona al hombre. En pocas palabras, no obliga al hombre en dónde tiene que sembrar y cómo tiene que recoger. ¿No? El apóstol Pablo dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Eso cosechará. Sembremos cosas buenas. Y el apóstol Pablo está preparando el terreno en este versículo 7 para poder entrar al versículo 8. Prepara ese terreno porque quiere enseñarle en dónde tienen que sembrar. En dónde tiene que sembrar para que las cosas le vayan bien, no mal. Y le dice, porque el que siembra por su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La carne y el Espíritu son dos principios muy diferentes, muy diferentes. El apóstol Pablo le dice que habían personas de los Gálatas que estaban sembrando en la carne, que estaban bajo sus concupiscencias, haciendo y deshaciendo, desbaratando todas las cosas. Más eran de lo que estaban en el Señor, que agradaban al Señor, se guardaban para el Señor, a los que seguían su deleite y se sujetaban a eso. El apóstol Pablo le está diciendo, pero el que siembra en su carne va a cosechar corrupción, va a cosechar maldad y va a terminar mal. Va a terminar mal porque aquella persona que siembra en su carne va a cosechar consecuencias, calamidades, y si no se arrepiente, le sorprende la muerte, va a sufrir eternamente. Pero el apóstol Pablo, cuando menciona de la carne, esto lo podemos ver nosotros en Gálatas capítulo 5 versículo 19 en adelante. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas heredarán el reino del cielo. ¿Heredarán? Dice, no heredarán el reino de los cielos. Oiga, vamos a pecar, vamos a resbalar, vamos a cometer errores,
Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Pero también dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Como les dije, vamos a fallar. Incluso vamos a pecar. Pero nos arrepentimos. Aquí el asunto es que nosotros tenemos que pelear. Aquí el asunto es que nosotros no nos tenemos que dejar vencer. Porque aquella persona que pelea cualquiera de estas cosas que están, y nos menciona el apóstol Pablo, de las obras de la carne, si peleamos por eso, el Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a dar la fuerza para pelearla, para salir victorioso. Porque cuando nosotros nos humillamos, nos doblegamos a Dios, Él nos va a extender la mano. Él nos va a ayudar cuando nos estemos quizás ahogando, quizás en un pecado que estemos mal. Y Él nos va a perdonar, y Él nos va a librar. Porque nosotros no somos los que coqueteamos con el pecado. Porque nosotros no somos los que vemos algo y nos quedamos ahí impregnados. Porque nosotros no somos que estamos pensando algo malo y quedamos siguiendo pensando algo malo, sucio, cochino, obsceno. Sino que muchas veces cuando vienen esas cosas nosotros los reprendemos. ¿Sí? ¿Quién no le ha pasado pensamientos sucios? ¿Quién el enemigo no lo ha tardeado en la mente? Y es ahí donde tenemos la autoridad para reprender todas estas cosas. Amada Iglesia del Señor, el pecar es una cosa, el pecar deliberadamente es otra cosa. El pecar, el primero, es una cosa. Vamos a cometer errores, el Señor nos va a perdonar y nos limpia. Y nos seguimos guardando para el Señor, para no cometerlo otra vez. Y el pecar deliberadamente es burlarse de la sangre de Cristo, burlarse del sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario, de hacer el pecado a deporte. Por eso que el apóstol Pablo está diciendo, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, maldad, maldición. Y se pueden perder. Oiga, hoy en día hay muchos cristianos que ya no les importa si están fallando, si están pecando. No, es que su palabra dice que el Señor perdona el pecado y se arrepienten y vuelven a lo mismo. No, es que dice que si 7 veces pecar el hombre, 7 veces Dios le va a perdonar. Y ahí sí está. Y se sujetan con versículos. ¿Usted cree que pecando cada rato le sorprende la muerte? Eso no es cierto. No, ¿sí? Lastimosamente no es así. Porque le sorprende la muerte a... Por eso, mis amados hermanos, el pecar es una cosa y pecar deliberadamente es otra cosa. No podemos jugar con el pecado, ni siquiera coquetear con el pecado, ni siquiera pararle bola a cualquier cosa rara o bicho raro. Porque donde nosotros abrimos una cabida, donde nosotros abrimos solo un hueco, oiga, ese huequito que usted abrió es más que suficiente para que el enemigo se meta en ese hueco y pueda destruir y dañar su vida. ¿Cuánto habla el Señor? Gloria al nombre del Señor. Tenemos que cuidarnos en la iglesia del Señor. La siga de la carne tenemos que tenerlo
muy lejos. Porque el que ciega en carne va a tener condenación eterna, como lo dice Daniel 12:2. Incluso y el que siembra en la carne va a aparecer en un lugar de tormento, donde la Biblia le habla y le dice que el gusano no morirá, ni se apagará el fuego de su tormento. Marcos 9:44. Y quien siembra en la carne, si es un creyente o un cristiano, su obra en la carne no tendrá valor alguno y va a representar en una pérdida definitiva si no se arrepiente, si no se vuelve a Dios. Eso usted puede ver en 1 Corintios 3, del 12 al 13. Entonces, todas estas cosas mientras estemos aquí en la tierra, nuestra carne se va a levantar. Pero nosotros como cristianos evangélicos, nosotros tenemos el Espíritu Santo, el cual nos va a ayudar a sobrellevar, a sujetar, a no resbalar cada rato y cada rato. Porque el buen cristiano se guarda para Dios, hace los ejercicios espirituales, se somete a Dios. Venga la tentación o venga algo, el Señor le va a ayudar y le va a dar la victoria. Pero aquellas personas, aquellos cristianos evangélicos que solo están viviendo su vida a media, que ni siquiera oran ni para comer, ni para agradecer al Señor, ¿sí?, que ni siquiera ayuda. No, es que yo ayuné ayer, ya aquí ayuno después de un mes. Muchas veces la Biblia ni siquiera la toca. No, es que yo ya leí la Biblia desde ayer, ya aquí veo el año que viene. Oye, ¿sí? ¿Qué estás sembrando ahí? ¿Qué estamos sembrando ahí? Yo ya oré, ya no oré mañana. Yo ya ayuné, yo ya no ayuno mañana. Yo ya leí la Biblia, yo ya no leo la Biblia mañana. ¿Qué estamos sembrando? Nosotros mismos nos estamos dañando. Nosotros mismos nos estamos haciendo daño. Sí, nos estamos haciendo daño nosotros. Y después vienen las consecuencias. Porque estuvimos buscando al Señor a medias. Porque me daba lo mismo si buscaba a Dios o no buscaba a Dios. Porque me daba lo mismo si yo oraba o no oraba. Porque me daba lo mismo si yo ayunaba o no ayunaba. Amada iglesia del Señor, nosotros estamos en los últimos tiempos. Todas las cosas están pasando. Y nosotros tenemos que perseguirnos. Nosotros tenemos que estar despiertos. Nosotros tenemos que estar velando. Sí. Nosotros tenemos que tener nuestra lámpara encendida. El apóstol Pablo nos dice: mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea, está diciendo el que está sembrando, el que está buscando la presencia de Dios, el que se está guardando para el Señor, el que está metido, sumergido en la presencia de Dios, lo que va a cosechar es que en cualquier momento escuche la trompeta del Señor y partamos al cielo. O si nos sorprende la muerte, nosotros salgamos afuera de la calle, o cruzar a la esquina, o solo salir a una casa de nosotros al otro lado, y nos atropella cualquier cosa,
o se cae algo del cielo, o algo de arriba, un ladrillo, un bloque, y en la cabeza le da, ¡pum! Se llamó Benito. Pero usted está tranquilo. Nosotros estamos tranquilos porque estuvimos guardándonos para el Señor. Usted y yo estamos tranquilos porque estuvimos guardándonos para el Señor. Y que si nos sorprende la muerte y nos morimos, usted está confiado que usted se va a morir. Ahora, usted pregúntale a un cristiano. Usted pregúntale a un cristiano. Si viene Cristo, ¿tú te vas ahorita? Si te pasa un accidente, tú te vas al cielo con Cristo. Y se quedan así. La verdad, no sé. Y son cristianos. Yo le he hecho la pregunta a 3 personas, así. Y se quedan, no, la verdad, yo no sé, tengo que arreglar mi vida. La verdad, no sé. Oiga, el cristiano evangélico está caminando ciegamente en el camino del Señor. No se está ya consagrando, ya no están ayudando, ya no están leyendo la Biblia, están sembrando en la carne. Oiga, y les mucho pena. Oiga, cuando Cristo venga a levantar a su iglesia, oiga, van a ver la mayoría de muchos cristianos que se van a quedar en la faz de la tierra por su vida inconstante, por su vida de doble ánimo. Nosotros tenemos que estar seguros. Nosotros tenemos que estar 100% seguros de que si nos sorprende la muerte, nos vamos con Cristo. Que si Cristo viene a levantar a su iglesia, nos vamos con Él. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, no solo a los Gálatas, no a nosotros, pero el que siembra en el Espíritu, en el Espíritu segará vida eterna. Vida eterna. Hubo una ocasión, yo creo que Dios ha tratado así conmigo. Cuando yo estoy en la casa o estoy afuera, en un lugar, yo comienzo a sentir, no sé si ustedes también han sentido eso, yo comienzo a sentir una desesperación, un miedo, una preocupación de que algo malo va a pasar. Y porque muchas veces yo oro 2, 3, 4 horas, incluso me ha tocado ayunar por ese miedo de que algo malo va a pasar. Y te deja así mal. Muchas veces pasa un día, 2 días, 3 días. Y cuando no entiendo, entonces yo me voy a dormir. Cuando duermo, el Señor me muestra lo que va a pasar, o lo que le va a pasar a alguien. Hubo una ocasión en la cual yo me venía para la iglesia. Comencé a sentir una desesperación, una persona de contexto. Comencé a tener desesperación, tenía miedo de que algo mal iba a pasar. Y bueno, yo salí de la casa, pero me iba a la iglesia, me fui orando, Señor, que tenga misericordia. Bueno, me volví a repetir como 500 veces de vuelta, por si acaso. Y bueno, y te seguía. Iba en el carro. Ya para venir para acá en la 25 y la 4 de noviembre, yo me voy a subir al bus. Cuando me voy a subir al bus, para agarrarme el carro, yo siento clarito. Cuando me voy a subir el carro, me tumbaron la mano, me la botaron así, la mano. Me subo así, me la botaron la mano. Y cuando la mano me la botan así, yo me trato de parar así y el bus se va así de largo. Y un carro negro venía allá. Yo estaba prácticamente casi
en el carril, en la cuadra de lugar negro. Y yo lo único que dije, aquí quedé. Yo no sé cómo ese carro se detuvo. Yo no sé cómo ese carro se detuvo. Pero ese carro se detuvo. Yo me hice para atrás. Yo me quedé así. Señor, casi me cafetea, ¿eh? Pero yo sabía si me pasaba algo. Yo sabía que yo iba a partir con esto. Esa debe ser la seguridad de nosotros. Esa debe ser la convicción de nosotros. No sembremos en cosas que no edifican nuestras vidas. No sembremos en cosas que hagan perder el tiempo en nuestras vidas. Porque no sacamos provecho en nada. No nos va a ayudar en nada. El apóstol Pablo les habla y les exhorta a los gálatas. No siembres en la carne, porque vas a cegar corrupción, perdición, maldad. Siembra mejor en el espíritu, porque después vas a cegar la vida eterna. Amar y el Señor. Estos tiempos son muy peligrosos. Estos tiempos son peligrosos en los cuales nosotros estamos viviendo. Y es donde nosotros tenemos que perseguir más. Es donde nosotros tenemos que agarrarnos más en el Señor. No solo velar en nuestra vida. No solo porque mi vida tengo que guardarla, pero me olvido lo espiritual. Me olvido lo espiritual. Y eso es lo que quiso enfatizar nuestro Señor Jesucristo en Mateo 10:39. El que dice, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida a causa de mí, o sea, de Jesucristo, la hallará. Porque muchas veces nos ocupamos las cosas terrenales. No es malo. No es malo. Venga, lo malo es que muchas veces nos olvidamos. Lo malo es que muchas veces nos olvidamos y nos desligamos de Dios. Nos desligamos de Dios. Y yo me he puesto a pensar una de las palabras que el pastor ha dicho aquí. Si no viene a la iglesia, no se congrega, vaya a saber qué está haciendo en la casa y está siendo bendecido en el hogar, en el lugar donde está. ¿Quién le estará bendeciendo? Ya a mí me quedó esa palabra así en la mente. El pastor conoce la condición de todos nosotros. Él la sabe. Y creo también que sabe con qué pie cojeamos. Y yo me puedo pensar eso. Si no tengo nada, no sé nada, ¿qué intentar bendecir? Muchos van a decir, no, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Perdón, pero no abarca eso. Si nosotros estamos inconstantes, no estamos haciendo nada para Dios, ni siquiera oramos, ni siquiera ayunamos, ni siquiera buscamos la presencia del Señor, ¿acaso Dios que nos está bendiciendo? Yo lo digo. Yo lo digo. El apóstol Pablo nos amonesta, nos dice que no estemos sembrando en cosas que no edifican, en cosas que nos hacen perder el enfoque de Dios, sino que nos limitemos a lo que el Señor quiere para nosotros, a lo que el Señor nos quiere dar a nosotros. ¿Sí? En Mateo capítulo 6, versículo 19 y 21, dice algo muy interesante nuestro Señor Jesucristo. Dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla
y el orín corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Oye, nos está dando una semejanza a lo que estamos viendo en Gálatas 6, 8. Es una gran semejanza que nos da. Es una gran semejanza. Donde nos dice que el que siembra en su carne segará con. El que siembra en la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que del espíritu siembra, segará vida eterna. Eso es lo que Jesucristo nos está hablando. De no enfocarse y tirarse de lleno en este plan natural, sino enfocarnos en lo espiritual. Porque si nos enfocamos en lo espiritual, el Señor va a añadir. Porque el Señor sabe lo que usted necesita, lo que usted necesita. Él lo sabe. Pero ya eso depende de cada uno de nosotros. Así que, amada iglesia del Señor, no nos engañemos. No nos engañemos. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Eso va a cosechar. Sembremos para la vida eterna. Eso es lo más importante. Sembremos para la vida eterna, que eso es lo más importante, amada iglesia del Señor. Sembremos para eso. No sembremos en algo que no nos va a ayudar, que no nos va a edificar para nada. Cuando alaban al Señor. Entonces, mis amados hermanos, cuán importante es lo que nos está dando, lo que nos está hablando y nos enseña el apóstol Pablo a través de los Gálatas. Centrémonos en el Señor más, busquemos más al Señor, dobleguémonos más en el Señor, sigamos firmes, sigamos peleando la buena batalla de la fe, mantengámonos firmes, porque nuestra redención pronto será. Mis amados hermanos, amén. Vamos a orar a la iglesia del Señor, nos ponemos de pie.